golpeó parte de Turquía y Siria. El último conteo que el departamento prensa estuvo acopiando habla de 2.300 muertos. Repito, esto es de terror. Las imágenes son terroríficas. 2.300 muertos. Miles de personas heridas, hay muchísimas desaparecidas, casi 3.000 edificios se derrumbaron y otros tantos están al borde del colapso. Varios países ya ofrecieron su ayuda para hacer frente a esta verdadera catástrofe. Para hablar sobre el tema, convocamos al geólogo, sismólogo Moisés Gadea, un hombre especializado en esto que nos pueda ayudar a entender qué fue lo que pasó en Turquía y Siria. Lo estamos viendo al señor Moisés, entendemos que esa zona del mundo de alguna manera tiene este tipo de temblores, pero 7.8 es realmente catastrófico. Don Moisés, gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va, señor? Y bien, con intenciones de entender qué fue lo que pasó en Turquía, gente a quienes conocemos y que alguna vez estuvo por esa zona, nos llegó a comentar de que sí, en breves estadías sentían temblores, que los habitantes, los autóctonos, lo tenían como asimilado como algo normal, pero lo que ocurrió en las últimas horas es realmente... La pregunta es, eso con la tecnología, don Moisés, uno no puede hoy día prever eso como para intentar tan siquiera una reacción. Existen eso que se llaman las alertas tempranas. Y para los desastres naturales que se relacionan con la geología, en atención a los riesgos volcánicos, de tsunami, de inundaciones, el tiempo para emitir una alerta temprana es bastante espaciado como para que la gente tome sus precauciones. Sin embargo, en el tema de los terremotos, la alerta temprana, el lapso es demasiado breve como para que se pueda emitir una alerta y haya una mayor cantidad de personas afectadas por los terremotos. Esa es la diferencia con los demás riesgos, con los demás riesgos geológicos y atmosféricos. Ahora, lo que solemos escuchar, don Moisés, y es realmente perturbador, es que cuando ocurre este tipo de fenómenos, solemos escuchar que se quieren dar réplicas. ¿Qué es lo que tenemos que esperar que pueda suceder mientras obviamente las autoridades y todo el trabajo de urgencia se centra en buscar y rescatar sobrevivientes? ¿Tenemos que estar atentos a alguna réplica en la zona o eso puede repercutir en otra parte del mundo? Me estoy fijando recién en la página del Servicio Geológico de los Estados Unidos y en la hora hubieron 4 eventos más. Esta tarde me estoy fijando también y las réplicas fueron más de 50. O sea, está temblando todavía la zona. Y como que son impredecibles en cuanto a las reacciones que pueden tener, hay que estar atentos. Porque el sismo fue de magnitud 7.8 y luego de horas ocurrió un segundo evento de 7.5. Entonces hay que estar atentos. Lo más notable es que las réplicas que están sucediendo presentan bastante violencia. A diferencia de la experiencia que se tiene, de lo que se ha observado en otros eventos, que ya las réplicas suelen ser notables o sensiblemente menores que la sacudida principal. Hay que estar atentos. ¿Cuál es la diferencia, obviamente, por la magnitud, ¿verdad?, entre el temblor y el terremoto del cual estamos, o esto es temblor? ¿Cómo tenemos que informar bien sobre este fenómeno que ocurrió, don Moisés? Esto vendría a ser un terremoto. Y sismo y terremoto vendrían a ser sinónimos. Es como si fuera para realizar una comparación, sería como decir rojo o colorado. Ahora bien,
algunas agencias de monitoreo sísmico utilizan sismos, el término sismo, para referirse a eventos que alcanzan hasta una magnitud de 6, que no revisten pérdidas humanas ni pérdidas edilicias. Sin embargo, cuando existen pérdidas humanas y cuando existen cuantiosos daños económicos, entonces nos referimos a terremotos. Solamente para el caso se utilizan uno u otro término, pero fundamentalmente son sinónimos. Ahora, cuando hablamos de megaterremotos, nos estamos refiriendo a eventos que superan la magnitud de 8. Mira. Don Moisés, ¿por qué, no sé si se puede explicar eso en términos sencillos, en ciertas partes del planeta Tierra, en algunos sitios es más proclive a tener esto, además tienen un historial, ¿verdad? No sé, acá Chile, México, ¿verdad? En la zona del Oriente también, pero sobre todo el caso de Turquía, que también tiene en su historia, en su haber, digamos, fenómenos parecidos. ¿Por qué ocurre más fácilmente en estos sitios? ¿Qué es lo que hay en esa parte del mundo? La estructura de la corteza terrestre es diferente de uno u otro lugar. Esa geografía que usted mencionó primeramente, ya sea en Chile, México, Centroamérica, hacia el Pacífico, California, Japón, Tailandia, Taiwán, esa zona se encuentra en lo que se denomina en términos tectónicos el cinturón del fuego del Pacífico. Es una zona muy proclive a los desastres naturales del tipo terremotos, volcanes y tsunamis. Sin embargo, en esos otros lugares, como el de Turquía, existen zonas donde la estructura geológica permite o es causante de este tipo de manifestaciones, porque un terremoto, un sismo, básicamente, cuando nos referimos a eventos tectónicos, se produce por el rebote elástico del rozamiento de dos macizos rocosos en su superficie. Entonces, cuando esos macizos se enfrentan y se rozan, entonces se producen eso que se conocen como las ondas sísmicas. Y de acuerdo a la energía de esas ondas sísmicas, se producen las pérdidas, como lo que pudimos ver ahora. Entonces, eso guarda directa relación con la corteza terrestre. Existen lugares donde la corteza terrestre se encuentra notablemente fracturada subterráneamente. Entonces, esos bloques, esos macizos rocosos que se contraponen, se rozan y generan las ondas que conocemos como los terremotos. Son vibraciones, son ondas mecánicas que se propagan por la corteza terrestre y viajan a grandes distancias. Lo que ocurrió en Turquía, para ir cerrando, don Moisés, ¿se puede decir que está dentro de los mayores sismos? Sé que hacia la zona de China ocurrieron de repente los mayores. Esto que ocurrió en las últimas horas, ¿cómo entraría dentro de ese, si se puede decir, ranking de terremotos a nivel mundial? El máximo que se tuvo hasta ahora, que fue reportado o detectado por la tecnología, fue el de Valdivia en 1960, el 23 de mayo. Fue de magnitud 9.5. Socorro. Luego tuvimos el que causó el desastre de Fukushima, el 11 de marzo del 2011. Ese fue de magnitud 9. Luego tuvimos el de Sumatra, que generó el gigantesco tsunami. Eso fue de magnitud 9.3. Y este que ocurrió ayer y hoy, estos que ocurrieron, no se encuentran en el ranking de los 10. No se encuentran. Esto fue de 7.8 y 7.5. Existieron terremotos mucho más destructivos que lo que ocurrió hoy. El de este año fue el primero. Sí. Veremos qué tal
en los meses sucesivos. Esperemos que no se dé más nada. Moisés Gadea, gracias por atendernos. Agradecemos muchísimo los conocimientos y las explicaciones. Buenas noches. No hay problema, cuando gustes. Muy amable. Moisés Gadea, geólogo, sismólogo. ¿Se entendió lo que dijo? De los 10, del ranking de los 10, esto que ocurrió en las últimas horas no entra ahí. Hubo casos más grandes, más terroríficos. Definitivamente estamos hablando de casi 3.000 muertos ya hasta ahora y todavía falta actualizar.